Sí. Bruno. Hi everybody, today we have the first event of the Young Ambassadors of the Global Peace Let's Talk, that it's a foundation from London. And well, today here are a lot of children from all around the world. I'm from Mexico, there's some of Pakistan, India, also the United States, Argentina, and well, there's a lot of people here. And today we have at topic that it's really interesting, and we remember like this to Martin Luther King and his famous poetry in which he said, "I have a dream." So today we all are gonna share our dreams, and in English and Spanish, because as we can see, this is a multicultural event. So I'll talk now in Spanish. Hola a todos, mi nombre es Bruno Segura y el día de hoy vamos a tener un evento que es el primer evento de los embajadores de la Fundación Global Peace Let's Talk, con sede en Londres, y como podemos ver en las pantallas tenemos gente de todo el mundo, especialmente niños y niñas, desde Pakistán, India, Estados Unidos, México, Argentina, entre otros. Así que el día de hoy estoy muy contento porque además voy a tener el gusto de conducir esta mesa. So I'll now invite to Marta Lescano to talk a little about this event. Invito a Marta para que nos hable un poco de este evento. Hola a todos, bienvenidos a este encuentro. Estamos unidos para recordar a Martin Luther King y su famosa expresión a favor de la paz: yo tengo un sueño. Hoy nuestros jóvenes embajadores dirán cuál es su sueño. Hello everyone, welcome to the meeting. Today we are together to remember Martin Luther King and his famous expression in favor of peace, "I have a dream." Today our young ambassador will tell you what their dreams are. Thank you, Marta. Today also it's with us Nikki De Pina, the president of this foundation and founder. So Nikki está también con nosotros el día de hoy, quien es la presidente y también fundadora de esta fundación. Hi, Nikki. Hi, Bruna, thank you so much for the warm welcome. My heart is very full today because we have children from across the world. I am so proud of all of you. Your own talent, the gift that you have, each one of you is so special and so unique. And we really, really love you from our heart. We are watching the work that you are doing. Each one of you has a different project, but I am so proud of you. You are beautiful ambassadors for Global Peace Let's Talk, and I hope that other children are going to be following you, so that the other children can see that having a dream is a beautiful thing. So lots of love. Thank you for being here today. It's the very first Young Ambassadors Zoom. It belongs to each one of you. Lots of love. Thank you. Thank you very much, Nikki. Today it's also with us Evans, who's gonna help us with the translation of our dreams and some of the interventions. So Evans, hi, and if you could translate what Nikki just said to the Spanish. Hi, Bruno, thanks a lot. Okay, I'm gonna translate in Spanish. Then, hola a todo el mundo. Entonces, Nikki saludó a todo el grupo y mencionó que hoy es un evento muy especial con los jóvenes embajadores a través del mundo, y ha expresado todo su amor y todo su entusiasmo para ese evento. Entonces, un resumen para los de habla español. Gracias.
Muy bien, gracias Evans. Evans nos va a ayudar con las traducciones de los sueños, así que bueno, comenzamos el día de hoy, como contamos con varios embajadores. El primero de ellos es Sebastián Mini, biólogo, quien es divulgador de la ciencia y educación ambiental, pero vamos a compartir un pequeño video. So the first one in share his stream, it's Sebastián Mini, biólogo, who is a science a popularizer, and he talks about ambiental education. So we also have a video, and if we could share it and then read the text that he sent to us, please. Well, Marta, if we could start. Yes, Joseph, can you share video about Sebastián, please? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, puedes compartir tu sueño mientras Joseph busca el video. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días. Good morning. Bueno, si no, podemos ir comenzando presentando a Sebastián sin el video. Entonces, ¿leemos la semblanza, Marta? Sí, estaba intentando también poner el video, a ver si lo podemos poner mientras tanto. A ver, acá ya lo tengo. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Bueno, Sebastián tiene 12 años, ha dado cursos sobre piedras vivientes, murciélagos, mantis, agricultura sostenible, mariposas, lombricomposta, cuidado de los ecosistemas, efectos de tabaco, entre otros. Es autodidacta, ya que está descolarizado. Hace 2 años creó el canal de YouTube con la intención de llegar a más niños y a niñas y a través de ellos poder hacer una mayor conciencia de la conservación de la naturaleza. Colaboró como reportero en TV BUAP y Radio BUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde hace 3 años es voluntario del Jardín de Suculentas y Cactáceas a cargo de la bióloga Araceli Gutiérrez. Ha tomado cursos sobre biología, plantas carnívoras, plantas suculentas, insectos, mariposas, ajolotes, euforbias, etc. Ha participado en diferentes foros y es colaborador en varios espacios. Ha ganado varios concursos y es un excelente colaborador en educación ambiental. Ok, Sebastián, pues, así que lo leemos en inglés. Yeah, I'll read it in English. We have also the translation. So, Sebastián Mini, biologist, is a disseminator of science and environmental education. He is 12 years old. He has given courses on living stones, bats, mantises, sustainable agriculture, butterflies, vermicompost, ecosystem care, tobacco effects, among others. Self-taught since he is out of school. 2 years ago, he created the YouTube channel with the intention of reaching more boys and girls, and through them being able to raise awareness of nature conservation. He collaborated as a reporter in TV BUAP and Radio BUAP, that is the Benemérita Autonomous University of Puebla, for 3 years, and he has been volunteer in the Garden of Succulents and Cactus in charge of the biologist Araceli Gutierrez. He has taken courses in biology, carnivorous plants, succulent plants, insects, butterflies, axolots, euphorbias, among others. He has obtained in various forums as a speaker. He is a collaborator and ambassador in the CSC Kids blog,
where they have published their scientific articles aimed at children. Collaborating with Oli Khan TV, winner of the directing his YouTube channel in the fifth edition of the Ophthalmic Children Film Festival of the Mexican Institute of Cinematography and FOCINE of the Veracruz State Art Museum. He likes to draw and has won 4 contests. He created a project for the collection of cigarette butts. He created an urban garden in the community where he lives, and he participated in the Pound and the Ahuehuete event of behalf of SEDEMA at Mexico City government, where he is an environment spokesperson, and he has appointed as ambassador of the peace in London by Global Peace Livestock International. He has made videos in collaboration for the Mexico City Museum of Natural History and Environmental Education. So he's Sebastian, and today he's gonna share us history. Adelante, Sebastián. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues nuestro nivel de entusiasmo está relacionado con la capacidad de soñar despiertos. Los sueños son el motor de la vida y nos mantienen con ánimo. Hay que aprender a no perder esa capacidad con la que todos nacemos, no desistir si queremos ver frutos. Los sueños despiertos no son simplemente escapes. Permitir que tus pensamientos perdidos deambulen te revitaliza. ¿Podrá volver al problema más actualizado? Bueno, pues la mayoría de nosotros podemos beneficiarnos al abordar nuestros problemas con una nueva perspectiva. Además de tener una nueva perspectiva, soñar despierto parece funcionar mejor que tratar de forzar una solución. Estamos constantemente sometidos a trabajar o estudiar durante muy largos periodos, sin el descanso que tanto necesita nuestra mente. Debido a que esto se nos permite explorar la creatividad que está arraigada a nuestras mejores ideas, que son los sueños, he de contarles que mi mayor sueño es poder tener un mundo mejor, de menor crueldad animal y humana, injusticia, pobreza y sufrimiento, y de naciones que vivan en paz unas con otras. También deseo que algún día los humanos entendamos que es de vital importancia la conservación de los ecosistemas y de nuestro espacio en el que confluyen todos los elementos físicos, químicos y biológicos que interactúan y se relacionan de un modo u otro. De nada sirve juntar riquezas si pronto no habrá plantas, las cuales nos dan oxígeno para vivir, que son el oro verde de las plantas. Quiero llegar a todas las personas posibles para darles el mensaje de que mi sueño es que nos unamos para poder permitir que haya un equilibrio ecológico para favorecer la supervivencia y evolución de los seres vivos y que hagamos conciencia que solo tenemos un planeta y que es nuestro hogar, y si nosotros mismos lo destruimos ya nada quedará. Bueno, pues soñemos juntos y por favor ayúdenme a hacer mi sueño realidad. La próxima vez que te critiquen por dejar que un sueño se deslice en tus pensamientos, hazle saber que tu sueño puede convertirse en tu próxima gran idea. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sebastián, por compartirnos este sueño. Thank you very much for sharing us this dream. And Evans, if you can help us with the translating, please. Okay, thank you. Muchas gracias, Sebastian. Sebastian told us is very happy to be with us today and share his dream. And he told us too that dreaming wake up is a great opportunity for everyone. People all the time works, do many things, but we have to take the moment of rest to dream, or a wake up dream. And we have to know that what we can dream today will be the next idea, our next idea for tomorrow. Then
Sebastian told us his dream is for a better world where we can find equilibrity and with all the elements, physical, physical, spiritual, chemical, and everything. Then it's a wisdom of the dream of Sebastian. Thank you so much. Thank you very much, Evans. And well, I think this is a very good dream for our planet itself. And well, we have another dream now after Sebastian that I appreciate a lot his words. We have Camila, Camila Cadet Horacind, después de las palabras de Sebastián, que bueno, agradecemos mucho, igual a Evans. También tenemos a Camila. Entonces, Marta, ¿podemos compartir el video para la semblanza? Creo que tienes el micro apagado, Marta. Ok, bueno, si no, en lo que lo solucionamos los problemas, creo que con el audio, leemos la semblanza. Ella se presenta así. Me llamo Camila, nací en la tierra azteca, México, pero soy de origen haitiana. Viviendo en Estados Unidos hace poco me permito apreciar la diversidad. Soy una persona muy alegre, energética, sí. Me encanta la gimnasia y dibujar. Hablar para ser escuchado y apoyar a los demás me fascina. In English, she introduces herself like this. My name is Camila. I was born in the Aztec land, Mexico, but I am of an Haitian origin. Living in the United States recently, I allowed myself to appreciate the diversity. I am a very cheerful, energetic person. I love gymnastics and drawing. Speaking to be heard and supporting others fascinate me. So this is what Camila says. And today she's gonna share us her dream. Camila. Hola a todos. Hola a todos, me llamo Camila y este es mi sueño. Mi sueño es la igualdad, pero no solo igualdad entre géneros o tonos de piel, igualdad entre todos y todas. Me gustaría vivir en un mundo donde todos pudiéramos compartir nuestros sentimientos y lo que pensamos sin ser juzgados basado en tu color de piel, género, edad o cantidad de dinero. Yo quiero que esta humanidad ofrezca los mismos derechos a todos y todos. Ese es mi sueño. Yo como niña ayudo haciendo videos positivos para que la gente pueda identificarse con ellos y también yo dono para la gente que no tiene dinero. También me gusta defender mi género y color de piel haciendo videos explicando por qué deberíamos de respetarnos a todos. Al fin y al cabo, todos somos la misma persona y vivimos en el mismo mundo y me gustaría que nos ofrezcan los mismos derechos. Es por eso que este es mi sueño y yo creo que algún día lo vamos a hacer realidad juntos. Pero eso no solo se va a hacer mágicamente. Tenemos que luchar para que este sueño se haga realidad. La igualdad. A mí me gustaría que todos los niños pudieran hablar sin ser callados porque son más chiquitos que otras personas o pequeños. O que podrías decir lo que sinteas sin ser juzgados por ser mujer o ser de color. Poder tener los mismos derechos que otra gente sin importar la cantidad de dinero que tenga, sea mucha o poquita, todos tenemos los mismos derechos y nos merecemos vivir en un mundo donde respeten eso. Ese es mi sueño. ¿Y el tuyo?
Muchas gracias, Camila, por este sueño que nos compartes. Yo creo que nos emocionas a más de uno. Y bueno, Evans nos va a ayudar con la traducción. Thank you very much, Camila, for your dream. And Evans is going to translate this Camila, text. I don't know if you have your text in English or if you can do the translation by yourself, Camila. Los tengo. ¿Quieren que se los lea en inglés? Sí, también. Bueno, okay. My dream is equality, but not between skin colors or genders. Equality between each and everyone. I would like to live in a world where everyone has the same rights without being judged by other people. Be able to say what you want and be listened to no matter your skin color, gender, age, or amount of money. I want this humanity to share the same rights. That's my dream. How about yours? Also, I volunteer in my dream by donating for people who don't have money and making videos of positive messages so people can relate to and be able to share what they think. I do these videos to tell people that no matter their look, amount of money, or gender, they can still be listened to and be judged. Don't be afraid of sharing what you think, and don't be afraid to think that people are not going to agree or anything. Say what you want so people listen to you. That's my dream. I also want to say that I would like this humanity to have the same rights, and I would like, when I grow up, to have a campaign where people can visit and come to share what they think the world should be like, and people listening to them no matter what. That's my dream. How about yours? Thank you very much, Camila. About this dream, I think equality is a really important right as humans. So thank you for telling us this. Well, now we have to Celine. So Marta, could you please share the video? Ahora tenemos a Celine. Ya tenemos aquí el video. Entonces, ya lo perdimos. No te escuchamos, Marta. Creo que tienes el micro apagado. I have problem. Okay. Ya te escuchamos, ya te escuchamos. Sí, hay un problema con el... hay un problema con el video que no está saliendo. Ok, bueno, entonces si no presentamos ahorita a Celine y después reproducimos el video mientras se soluciona. Ella es deportista, practica deportes desde pequeña, a los 3 años de edad, volteo, que es la disciplina de la equitación, y la gimnasia artística. El deporte le permite viajar a Celine y conocer el mundo, lo que le gusta mucho porque así conoce a otros niños, otras culturas y países. Ella agradece a Global Peace por la posibilidad de permitirle expresarse. Celine Pierre Peña Arias, she's an athlete. She's practiced sport since she was little, at 3 years old, evaluating that it's the riding discipline and artistic gymnastics. Sport allows her to travel to Celine and get to know the world, which she likes a lot. Because that is how she gets to know other children, other cultures, and other countries. She thanks Global Peace for allowing her to express herself. So, Celine, if you could share us your dream. Celine, si nos pudieras compartir tu sueño. Y al final reproducimos el video. Bueno, hola. Me llamo Celine. Actualmente vivo en Argentina, La Rioja, pero yo nací en Haití. Y mi sueño es que los niños hagan deporte y que no importa lo que digan los demás, sino ellos lo único que tienen que escuchar es al corazón. Y el corazón le va a decir si está bien o está mal. Yo creo que uno de los caminos para cumplir los sueños es a través del deporte. Y lo es porque el deporte nos hace libres de mente y espíritu. Y con él nos proponemos objetivos.
Finalmente tengo un sueño, y es que no haya más discriminación en el mundo, y que los niños y jóvenes puedan crecer y educarse en una sociedad buena y justa, libre de maldad y odio. Desde mi lugar aportaré mi granito de arena para que eso suceda y se cumpla. Gracias, Celine, por compartirnos tu sueño. Evans, please. Okay, thank you. My dream is that children play sports and that no matter what others say, the only thing they have to listen to is their hearts, and their hearts will tell them if it is right or wrong. I believe that one of the ways to fulfill dreams is such sport, and it is because sport makes us free of mind and spirit, and with it, we set goals. Finally, I have a dream, and that is that there is no more discrimination in the world, and the children and young people can grow up and be educated in a good and just society, free of evil and hate. From my place, I will contribute my grain of sand to that this happen and is fulfilled. Thank you so much. Thank you, Evans, for sharing us in this her dream. I think this is the slim video, right? Yeah. Here we can see what she do. Bueno, gracias por compartirnos el video. Aquí podemos ver lo que hace Celine, sus deportes. Y bueno, muchas gracias, Celine, por compartirnos este sueño y Evans por traducirlo. Well, today we also have to Trapa, and she's from India. And we're really happy to have some people from Asia. So, también tenemos a Trapa, que es de India, y ella, bueno, estamos muy contentos de tener a personas del continente asiático. Marta, if you can share the video, si pudieras compartir el video. Nuevamente no te escuchamos. Sí, por favor, si pueden continuar y yo lo vuelvo a buscar. Gracias. Ok, muy bien. Entonces voy a presentar a Trapa en español y luego en inglés. Trapa Trapa Chaudhary es de India. Trapa es multilingüe y multicultural. Esto influye a sus diferentes creaciones artísticas y culturales. Trapa puede hablar, leer y escribir en bengalí, hindi, inglés, asamés y sánscrito. Tiene un inmenso interés en dibujar y pintar, bailar, cantar, recitar en diferentes idiomas, escribir historias y poemas, hacer artesanías y otras actividades. Desde 2015, Trapa ha comenzado a actuar en varios programas y desde 2017 ha participado en más de 250 competiciones y programas estatales, regionales, nacionales e internacionales diferentes y ocupado sus distintas posiciones. Trapa Chaudhary, nacida en Tripura, ha sido reconocida por el India Book of Records en 2021 y el World Book of Records de Londres en 2022. Trapa también ha recibido el premio India Star Icon Achievers de 2021, el premio nacional Nritya Mayuri Saman en 2021, espero haberlo pronunciado bien, el premio Atma Nirbhar Bharat Art Excellent en 2021, el premio nacional Sanjan Silver Money nuevamente en 2021, el premio nacional Nritya Swastik en 2021, el premio nacional de la excelencia infantil nuevamente en este mismo año y el premio Bharita Kala Saman en este mismo año. Mejor premio logrado en 2022. Trapa Chaudhary, it's from India. Trapa is a multilingual and multicultural. It influences in her different arts and cultural creations. Trapa can speak, read, and write in Bengali, Hindi, English, Assamese, and Sanskrit.
She has immense interest in drawing and painting, dancing, singing, and recitation in different languages, story and poem writing, craft making, and other activities. From 2015 onward, Trapa has started performing in various programs, and since 2017 onwards, has participated in more than 250 different states, regional, national, and international competitions, programs, and whole different positions. Tripura-born Trapa Chaudhary has appreciated by India Book of Records in 2021 and World Book of Records in 2022. Trapa has also received the India Star Icon Achievers Award, National Nirita Majuri Saman Atmanirvarat Art Excellent Award, National Sangeet Silver Money Award, National Nurtia Swastik Award, National Children Excellence Award, and Bharatiya Kala Saman Award, all this in 2021, and the award of Best Achiever in 2022. Hi Trapa, and if you could share us your dream, then we will translate it to Spanish. Good evening, everyone. I am Trapa Chaudhary from India. Peace is very important in our life. Peace can also come from when you express your feelings properly. Some activities like drawing, singing, dancing, and recitation can help you share your feelings. My dream is to bring peace through different cultural activities. We can share our feelings through drawing as we draw that what we imagine, and it also refreshes our mind. Singing can reduce stress as when we are depressed. It can make us happy and confident. Even yoga can give us a great peace and relax us both mentally and physically. Thank you. Thank you, Trapa. Evans, we can hear you. Ok. Trapa nos explicó un poco que el arte, por ejemplo, dibujar, cantar, hacer arte, nos puede ayudar a reducir el estrés y combatir la depresión. Entonces, porque todas esas actividades actúan directamente también sobre nuestro cerebro, sobre nuestra mente. Entonces, sabemos que Trapa es practicante de arte y a través del arte mismo ella contribuye a esa visión de paz en el mundo y es lo que nos ha transmitido en su breve mensaje. Muchas gracias. Thank you, Evans. Gracias, Evans. Thank you, Trapa, also. I think this is a really good dream, as we can appreciate it in your words. So, we also have to Radhima, and she is from Pakistan. And, then now we have the video, and I'll introduce her. Radhima Aden is the youngest entrepreneur and humanitarian of Pakistan. She's only 12 years old, but she's doing great efforts and has achieved special recognition. She started manufacturing handmade jewelry, including bracelets, earrings, necklaces, rings, and others. Through rubber bands 5 years ago, when she was only 7 years old, in the year of 2019, she started displaying stalls at different venues, including school functions, mall exhibitions, seminars, and festivals, where she received amazing response from the public. As a huge number of youngest and grown-ups showed so much interest in loom bands products, and she earned a huge profit against sale of her handmade items. She was always very active in
charitable projects, she decided to utilize all her earnings and provide to feed the needy and deserving people. She earns good through each charity style, and she donates all that amount to Risk Foundation so that they would be able to spend that money to feed the poor and hungry people. The status of transgender in Pakistan is very low, as they are deprived of their water rights. In addition to this, COVID-19 has made life more difficult for Pakistan transgender community. Radhima then therefore contributes blankets and warm clothes in transgender community through the revenue she earned through her YouTube channel, and she's also involved in fundraising activity. She actively joins the fundraising campaign for Cancer Care Hospital and Research Center in Lahore through Lahore Grammar School. Ahora la presento en español. Radhima es la emprendedora y humanitaria más joven de Pakistán. Tiene solo 12 años, pero está haciendo un gran esfuerzo y ha logrado un reconocimiento especial. Empezó a fabricar joyas hechas a mano, incluyendo pulseras, gargantillas, collares, anillos, etc., a través de gomas elásticas hace 5 años, cuando tenía solo 7 años. En el 2019 comenzó a exhibir puestos en diferentes lugares, incluidas funciones escolares, exhibiciones en centros comerciales, seminarios y festivales, donde recibió una respuesta sorprendente del público, ya que en gran cantidad de jóvenes y adultos mostraron mucho interés en los productos de banda de telar, y ella obtuvo una gran ganancia con la venta de sus artículos hechos a mano. Siempre fue muy activa en proyectos benéficos. Decidió utilizar todas sus ganancias para alimentar a las personas necesitadas y merecedoras. Ella gana bien con cada puesto de caridad y dona toda esa cantidad a la Fundación Risk para que puedan gastar ese dinero para alimentar a las personas pobres y hambrientas. El estatus de las personas transgénero en Pakistán es muy bajo, ya que están privados de sus derechos protegidos. Además de esto, el COVID-19 ha hecho la vida más difícil para la comunidad transgénero de Pakistán. Por lo tanto, Radhima Hamdan distribuye mantas y ropas de abrigo a la comunidad transgénero a través de los ingresos que obtuvo en su canal de YouTube. También participa en actividades de recaudación de fondos, se une activamente a la campaña de recaudación de fondos para el Cancer Care Hospital, el centro de investigación en Lahore, a través de Lahore Grammar School, que vendría a ser como la escuela de gramática de Lahore. Entonces, bueno, Radhima, if you could share now your dream for the people, then we will translate it to the Spanish. So, first of all, hello everyone. I'm Rahima Adnan from Lahore. I am a student of 7th grade at Lahore Grammar School, and I have a dream to become a well-known social activist and humanitarian by establishing my own NGO in Pakistan. So I shall not only run my own business on a larger scale, but I would be able to work for the development of all such communities who are needy and deserving and who need my support. So here in Pakistan, we have so many communities who are living without many basic facilities. Many kids have no proper education, no good food, no good growth, and they really need us. And it is really sad to share that transgender kids are too miserable and vulnerable. Even their parents disown them in a very young age. And so I have a message to the entire society to please make efforts for the betterment of mankind. So no matter how small efforts you make, it is our prime responsibility to help all those people who need our help and support. Thank you. Thank you very much, Rahima. Now we will translate to Spanish. Okay. Evans, yeah. Muy bien, un segundo, por favor. Estoy viendo el texto de... Ok, Griaba, nos dice que tiene un sueño, y su sueño es volverse una muy conocida activista social y humanitaria, estableciendo su propio ONG en Pakistán. Y nos dice que no solamente va a tener su propia empresa
o con una gran escala, pero también ella va a ser capaz de trabajar para el desarrollo de las comunidades que tienen la necesidad, y también ella va a servir a quien necesita ese apoyo. Es el sueño de Raima. Gracias. Thank you very much, Rahima. Gracias, Evans, también por la traducción. Y creo que ahora solamente falto yo para compartir el sueño, ¿verdad, Marta? Tendríamos que pasar el video de Mariano y si queremos hablar algo acerca de él. Ah, ok, va. Entonces presentamos un poco a Mariano, un embajador que lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy para el evento. Mariano is an ambassador that couldn't be here today. And, well, I'll introduce him. Nacido en Monterrey, Nuevo León, y vive en Guadalupe, Nuevo León. Es trilingüe autodidacta, español, inglés y francés. Es apasionado por la matemática y la historia, las cuales ha aprendido sin ser escolarizado de forma orgánica, y sus intereses son la física, los lenguajes, la ilustración, la comunicación y las ciencias sociales. En su proyecto Libros con Chocolate, él promueve las matemáticas y la enseñanza por medio de las redes sociales. Es tercer lugar en la competencia de ilustración internacional organizada por la NASA, siendo el único mexicano con su dibujo siendo impreso en el calendario 2021 de la NASA. Tercer lugar en el Coahuilense 2022, una competencia matemática donde compitió con otros niños de 22 estados de México. Cuarto lugar en la OVM, que es la Olimpiada Virtual de Matemáticas, un concurso internacional matemático. Ganó el examen estatal del concurso matemático 1 de 4, que significa que competirá representando a su estado Nuevo León en Chiapas. Hablando múltiples charlas matemáticas en canales científicos, colaboró con Math2Me, un reconocido canal de matemáticas con más de 2 millones de suscriptores en YouTube. Es participante de un círculo de diálogo y participó en un círculo de diálogo en Petróleos Mexicanos. Born in Monterrey, Nuevo León, and lives in Guadalupe, Nuevo León. He's a self-taught trilingual, Spanish, English, and French. He's passionate about mathematics and history, which he has learned without being schooled in an organic way. His interests are physics, languages, illustration, communication, and social science. In his project Libros con Chocolate, or Books with Chocolate, he promotes mathematics and teaches through social networks. He is the third place in the International Illustration Competition organized by NASA, being the only Mexican with his drawing being printed in the 2021 NASA calendar. And he's third place in the Coahuilense 2022, a mathematical competition where he competed with other children from 22 other states of Mexico. Fourth place in the OVM, that is the Virtual Mathematical Olympiad in Spanish, and international mathematical competition. He won the state exam from math contest 1 of 4, which means he will compete representing his state, Nuevo León, in Chiapas. Speaking multiple math talks in science channels, he has collaborated with Math2Me, a well-known math channel with more than 2 million subscribers on YouTube, and he has participated in a dialogue circle in Petróleos Mexicanos, or Pemex. And well, I don't know if we share history. Marta, if you could read the Spanish version, please. I have a dream. Comparto el sueño de él. En español, por favor. Bueno. A ver. Mi sueño es romper los estereotipos a los que las matemáticas se han enfrentado por generaciones. Son tan importantes porque son el idioma de las carreras del futuro, como son las ciencias y las ingenierías.
El 65% de los alumnos de secundaria son incapaces de resolver problemas matemáticos de primaria. Esto causa desmotivación al elegir una carrera profesional. Un mundo donde se promueven las olimpiadas matemáticas porque las matemáticas son comunidad y nos pueden ayudar a ejercer un espíritu competitivo y mostrar la belleza de las matemáticas por medio de teoremas, demostraciones y otros aspectos de la matemática pura. Cumplir con el objetivo 4 de la Agenda 2030, educación de calidad para todos. Esto es lo que siempre hago en Libros con Chocolate. Para hacer cualquier cosa realidad hay que seguir el consejo de este proverbio chino. El hombre que mueve las montañas inicia moviendo piedras pequeñas. I have a dream. My dream is to break the stereotypes that mathematics has fast for generations. They are so important because they are the language of future careers such as science and engineering. 65% of high school students are unable to solve elementary math problems. This causes the motivation to a professional career. A world where Olympiad mathematics is promoted, mathematics is a community, and it can help us exercise the competitive spirit and show the beauty of mathematics thought, theorems, proofs, and other aspects of pure mathematics. Comply with Objective 4 of the 2030 Agenda, qualify education for all. This is what I always do at Libros con Chocolate. To make anything come true, you have to follow the advice of this Chinese proverb. The man who moves mountains begins by moving small stones. Thank you very much. Thank you, Marta. Thank you, Emmons, for sharing his dream. Thank you, Mariano, for writing this text. And well, now we have no other ambassadors, right, Marta? I'll start. Yes. Okay, I'll introduce quickly myself. I'm now 30 years old. I'm a schooler and I study what I interest at. I have been prepared as a radio conducer with in creative writing, history of the child literature, physics and quantum and relativity, some courses of biology and philosophy. I'm also certificated as a as learning conducer. So that's quickly what I am. I also participate since I was 7 in some radio programs. Now I have my own project called Polimateando, in which I'll talk about science, culture, books, and others, and that's some of what I am. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Bruno Segura, tengo 13 años, desde los 7 años soy conductor de radio. Bueno, soy unschooler, eso significa que aprendo por mi propia cuenta, en mi casa, a mi propio ritmo, sobre los temas que me van interesando. Desde 2020, ya llevo 3 años con este proyecto, creé mi propio canal llamado Polimateando, en el que hablo de ciencia, literatura, cultura, libros, historia, filosofía, etc. Y en el que he desarrollado distintos festivales de ciencia, de libros, y también he dado charlas en congresos, y también tengo una charla TEDx que pueden consultar en YouTube. Entonces, voy a empezar compartiendo mi sueño en español para después también leerlo en la traducción que tengo aquí para el inglés. Bueno, me gustaría iniciar hablando de qué es un sueño. Yo opino que los sueños son utopías y las utopías casi siempre las imaginamos como algo imposible. Pero entonces, si las imaginamos como algo imposible, ¿para qué nos sirven? Yo pienso que son para inspirarnos y para empezar a trabajar por ellas.
De acuerdo con el filósofo polaco Arthur Schopenhauer, nuestro mundo siempre está evolucionando, vamos cada vez hacia el peor. Al contrario, el alemán Wilhelm Friedrich Hegel, él decía que ya habíamos llegado a un punto en el que a partir de ese momento todo lo que iba a suceder en nuestro mundo iba a estar bien, todo iba a ser color de rosa. Quizá actualmente estas teorías nos suenen descabelladas, ¿no? Ambos por su extremismo, una diciendo que es totalmente pesimista y el otro diciendo que es totalmente optimista, pero es que aquí lo que hay que entender es el contexto en el que fueron formuladas, y fueron formuladas entre las dos guerras, es decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Friedrich Hegel no llegó a vivir la Segunda Guerra Mundial, y es un claro reflejo de la actitud humana ante una gran catástrofe como lo fue lo que ellos denominaron como la Gran Guerra. Entonces uno decía que que íbamos a involucionar, que cada vez íbamos a destruir más nuestro planeta, y pues por el momento tuvo razón, porque después vino la Segunda Guerra Mundial, que a Schopenhauer sí le tocó vivir, pero Hegel se quedó con la idea de que ya todo iba a estar bien. Y bueno, seguro que Hegel se revolvió en su tumba al descubrir que su mayor detractor estaba en lo correcto, al menos por el momento. Y bueno, después viene en los 60s, en los que nos dan una nueva esperanza con el movimiento pacifista, y en el que el mundo parecía mejorar. ¿Pero por qué parecía mejorar? Y esto era debido a que las personas que convivíamos en esta sociedad estábamos dispuestas a hacer cambios, a mejorar este mundo para evitar una nueva catástrofe. Pero pienso que es muy importante que nosotros como humanos estemos dispuestos a cambiar, y no únicamente después de una catástrofe, sino también en momentos en los que vemos que puede venirse una catástrofe, es decir, previniéndolo y mantenernos ya después en esta mejor sociedad. Y creo que esta disposición a hacer lo que nos toca para poder mejorar nuestro mundo aplica a muchísimos temas, ¿no? Ecologismo, como estaba hablando hace rato Sebastián, mi biólogo, educación, movimientos por la igualdad, entre muchos otros, que son muy importantes actualmente para generar una buena sociedad. Usualmente también dejamos a los gobiernos la tarea de mejorar el mundo, y sí, es su trabajo, pero es muy importante que nosotros también comencemos como individuos a mejorar, a hacer pequeñas acciones. Nelson Mandela bien decía que la educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Entonces yo propongo que también mejoremos la educación, o más que la educación, el aprendizaje, porque ni educación, ni enseñanza, ni escuela, ni aprendizaje son lo mismo, aunque a veces los confundamos. Y creo que aquí lo que hay que hacer también es fomentar este gusto por aprender, el pensamiento crítico en las personas, la curiosidad sobre todo. Pero ¿a qué me refiero con esto? Para empezar, el pensamiento crítico lo considero fundamental, porque a partir de ese momento podemos tomar nuestras propias decisiones, preguntándonos los cómo, los porqués de las cosas que vamos a hacer, y no únicamente hacerlas porque es lo que toca, porque es lo que sigue, sino hacerlas porque es lo que realmente nosotros pensamos, lo que creemos, lo que opinamos, y ser fieles a nuestros principios. Y ahora, ¿qué es la curiosidad? Bueno, abordo hasta profundidad esto en mi charla TEDx, que los invito a que la vean. Y yo la describo como la motivación intrínseca de aprender algo nuevo, es decir, que es algo que tú quieres aprender porque eso te trae una satisfacción a ti mismo, porque es algo que tú disfrutas, porque es algo que tú quieres hacer. Entonces, creo que eso es muy importante, que se desarrolle la curiosidad, la cual se expresa a través de preguntas, las cuales es importante también responder como maestros o como adultos. Y si las personas somos curiosas, también estaremos interesados en aprender cada vez más, y así motivaremos el espíritu científico y filosófico que se puede convertir en tecnología, o también mejores planteamientos sociales. Y me gustaría concluir diciendo que quizá esto le suene utópico, pero es que esta utopía, como dije al principio, nos sirve para ir trabajando por ella, y trabajar para que nuestro mundo no se vuelva una de las distopías que tanto disfrutamos en la literatura de Orwell, Huxley o Bradbury, pero que seguro que no nos gustaría vivir. Ese es mi sueño. Well, now I'll read my dream in English. Dreams are utopias, and utopias are almost always related by the impossible. But what are they good for them? Well, I think that they serve to inspire us to start working for them.
Our world, according to the Polish philosopher Arthur Schopenhauer, it's regressing, getting worse and worse. And on the contrary, the German Georg Wilhelm Friedrich Hegel said that the world has already reached the point where from now everything would be perfect. Perhaps you think these theories are kind of crazy because they're extremism, but we must understand the context. Both philosophers formulated their theories between the First and the Second World War, and it's clear. It's a clear reflection of the human behavior when we live a catastrophe like the big war that was the First World War. Then we have that one of them were saying that everything were going to be all right after the Great War. And the other one said that everything was going to wrong, regressing. Hegel, the optimistic one, didn't live through World War II, but surely he turned in his grave to discover that his greatest detractor has been right. At least for that moment, because in the 60s we have the pacifistic movement and gave us a new hope because the world seemed to improve because people were up to do so to get better itself. And I think that this is the most important thing, that as humans we have to the will to do it. And this applies to many issues, the environmentalism, as Sebastian were saying, educations, movements for equality, and a lot of other movements. Usually we leave that task of improving the world to the governments. And yes, it's its job. But as citizens, we have the ability to start with ourselves. Nelson Mandela said that the education is the most powerful weapon that you can use to change the world. So let's improve education, or rather learning, because education, teaching, and learning are not the same. So I consider it's important that we encourage critical thinking in all people, that we encourage curiosity and love of learning. But what do I mean? Critical thinking is essential to make our own decisions, asking ourselves the why and how of things that will make us follow a life according to our principles and our rationalism and not a repetitive pattern that we only do because it's what we have to do or what needs to be done. Curiosity, on the other hand, it's important because it's the only way that I think it's possible to really learn, to be achieved and enjoyable, that learning. Because curiosity, as I explained further in my TEDx talk, I invite you to see it in YouTube, it's the intrinsic motivation to learn something new. And if people are curious, people will be interested about learning more and more. Thus, we will motivate the scientific and philosophical spirit, which can be improved into technology or better social approach. Perhaps this seems like an utopia to you, but we must work so that our world doesn't become one of the dystopias that we enjoy so much, but in the literature of Orwell, Huxley, or Bradbury. But that I think that we wouldn't like to live. So that's my dream. Thank you very much. This is the end of this event because we all share our dreams. So thank you very much to everybody here and every child, every young ambassador to share your dreams. Gracias a todos los que estuvieron aquí, especialmente a los jóvenes embajadores que estuvieron compartiendo sus sueños. Así que bueno, también agradecemos a Evans, que estuvo traduciendo también todo lo que fuimos diciendo en distintos idiomas, que bueno, sin él no se hubiera podido hacer este evento. Thank you to Evans. Then we're translating all our dreams and text, and without him we wouldn't have this event. And also to Marta Lescano and Nikki De Pina that organized this. Thank you very much. Gracias a Marta y a Nikki que organizaron este evento. Thank you very much. Bye bye.
Bye bye. Bye. Bye bye. 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 Adiós. Bye, bye. Adiós a todos. Bye, everybody. Well Buen done. día. Ok. Bye bye.